Bueno, vamos a hablar un poco sobre el origen de la psicología como ciencia. Recuerden que la psicología desde un principio no era considerada una ciencia. Los primeros que, las primeras personas que indagaron en el campo de la psicología fueron los filósofos, desde la época de Grecia, más o menos. Platón, Aristóteles y luego también incursionó Descartes, René Descartes, en lo que es la psicología, creando el dualismo entre lo que es la mente y el cuerpo. Eh, la psicología como ciencia, entonces, surge de la interacción, comienza a surgir aparte de la interacción que existe, que comienza a existir entre lo que es la filosofía y la fisiología, es decir, el estudio de las ciencias de la verdad, del conocimiento por un lado, y la estructura del sistema nervioso y el cerebro. Entonces comienza a haber un vínculo entre lo que es el comportamiento, las teorías del comportamiento y el cerebro y el sistema nervioso. Algo interesante porque tenemos que entender de que tanto mente como cerebro son diferentes conceptos y diferentes estructuras. Por una parte habíamos dicho que la mente humana es una entidad abstracta que carece de un cuerpo y que contiene todos los pensamientos, sentimientos, creencias que hacen posible el funcionamiento del cuerpo. A su vez el cerebro es una masa gris, un órgano del cuerpo, como el corazón, como los pulmones, que controla ciertas funciones del cuerpo, por ejemplo, la temperatura, el hambre, la necesidad de orinar, por ejemplo, los movimientos del cuerpo, de los músculos, la respiración, etcétera. Son cosas muy distintas. Pero la unión entre lo que es la filosofía y la fisiología proporcionó esta unión entre el cerebro, el sistema nervioso y lo que es la conducta humana. Y eso tuvo un impacto muy importante en el desarrollo de la psicología, porque se comienza a estudiar la psicología como parte del cuerpo humano, algo importante que puede tener una trascendencia en el tiempo. Entonces desde ahí se comienza a concebir la psicología como ciencia, como una ciencia humana. Y cuando se empieza a concebir como una ciencia humana, se empiezan a emplear los métodos científicos para estudiar esta ciencia, es decir, para estudiar el comportamiento. Por ejemplo, antes de considerarla como ciencia, no se consideraba el método científico para analizar a un ser humano, analizar los comportamientos, las actitudes, los pensamientos, las conductas. A partir de esa unión, entonces que comienza a verse el comportamiento humano y el pensamiento a través de métodos científicos, es decir, se comienza a medir esto, a analizar, a investigar, a medir. ¿Quién fue entonces el primer fundador de lo que es la psicología experimental? Vamos a decir psicología experimental a través del método científico. ¿Qué busca el método científico? Experimentar, buscar experimentos, medir, probar una hipótesis, sacar una conclusión. Fue Wilhelm Wundt en el siglo XIX, famoso psicólogo experimental, introdujo una afirmación muy revolucionaria en ese tiempo, que fue la siguiente: que el estudio de la mente, el estudio de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones de las personas, requiere de experimentos y fundamentos científicos. Es decir, que para comprender y analizar y aprender cómo funciona nuestra mente, es necesario experimentar con ella, es decir, probarla, testearla, manipularla y ver cómo se comporta. Separarse de la mente, observarla y analizarla. A partir de ese momento entonces surgieron dos contradicciones en esta disciplina, que por un lado estaba la tendencia de que
el enfoque subjetivo y la proyección de los pensamientos de las personas son necesarios para comprender la mente. Es decir, que hay un análisis de los pensamientos van cambiando, no se pueden controlar, no se pueden predecir, son subjetivos, y esa observación y ese análisis son fundamentales para comprender la mente humana, por un lado. Pero también existe la tendencia de que el análisis de la mente solamente se va a conseguir controlando, experimentando, es decir, controlando los pensamientos. Yo voy a controlar a través de un experimento y voy a sacar una conclusión. Es la única forma. Hay dos visiones diferentes. Entonces estos enfoques extremos de la psicología y complementarios dieron lugar a diferentes corrientes. Obviamente que desde ahí comienzan a nacer las diferentes tendencias en psicología y diferentes autores que hasta el día de hoy nosotros analizamos. Por ejemplo, Sigmund Freud, uno de los precursores de la psicología, de la Gestalt, por ejemplo, postuló entonces que la existencia de una parte inconsciente de la mente tiene una parte inconsciente donde se reprimen los recuerdos, los pensamientos y los sentimientos. Es decir, hay una parte inconsciente en la mente que no podemos controlar, que nosotros no podemos controlar la mente, y que eso hace que reprimamos ciertas cosas como los recuerdos, lo que pensamos. Cuando no tenemos esa conciencia, no controlamos nuestra mente. Por otro lado, también aparece Skinner, y él es un psicólogo, fue un psicólogo que basó sus teorías en procesos más experimentales, donde él podría observar un resultado a través del control de estímulos. A partir de esto, entonces, podemos detallar algunas corrientes de la psicología que hasta el día de hoy forman parte de todo el sistema mundo de lo que es la psicología. Y de ahí, desde ese entonces, comienzan a surgir estas corrientes y se han ido perfeccionando en el tiempo. Por un lado, la psicología de la Gestalt, que fue creada por Christian von Ehrenfels en 1890. Está el psicoanálisis, que tiene relación con lo que es la psicología analítica, desarrollada por Freud. Está el conductismo, que es la corriente que se relaciona con el análisis del comportamiento humano, desarrollada por Ivan Pavlov. Y la psicología cognitiva, cognitivismo, que es una de las más relevantes, que estudia los procesos, cómo los procesos psicológicos sirven para adquirir el conocimiento, desarrollar el sistema mundo, desarrollada por Jerome Brum y George Miller. A partir de estas corrientes de la psicología, surgen entonces las ramas de la psicología. Las ramas de la psicología son aquellas áreas en donde hoy en día existen desarrollos científicos y funcionan como áreas donde una persona se puede desempeñar. Está la psicología clínica, que es una disciplina que utiliza la ciencia, el método científico del que habíamos hablado, ese método experimental donde nosotros controlamos para sacar una hipótesis y comprobarla. ¿De qué se trata la psicología clínica? Principalmente la psicología clínica trata los problemas de adaptación, las discapacidades, los malestares, y está focalizada en todo el desarrollo del coeficiente intelectual, las emociones, los procesos psicológicos de las personas, las conductas sociales y las conductuales que desarrollan las personas a lo largo de la vida, en relación a su ciudad, en relación a su país, en relación a algún lugar. Entonces, ¿qué hacen los psicólogos clínicos? Los psicólogos clínicos se dedican a aplicar evaluaciones, a prevenir, obviamente, algún trastorno que podría ocurrir o alguna enfermedad de la mente, a aliviar, a brindar psicoterapia por alguna razón, algún proceso psicológico no desarrollado o alterado,
¿Y para qué? Bueno, para promover la salud y el bienestar de las personas y el desarrollo de las personas, para que puedan funcionar mejor en la vida cotidiana. En segundo lugar tenemos la psicología cognitiva, y esta se enfoca principalmente en los procesos mentales internos, como por ejemplo resolución de problemas, los procesos de memoria a corto y a largo plazo, el aprendizaje, los procesos educativos, el desarrollo del lenguaje. Entonces evalúa y examina cómo las personas razonan, perciben la realidad, se comunican unas a otras, recuerdan, almacenan y aprenden. Y hoy en día está muy vinculada a lo que es la neurociencia, los estudios científicos del cerebro, la filosofía también y el desarrollo de la comunicación. Tenemos también la psicología del desarrollo, que es una psicología muy amplia que estudia los cambios psicológicos que se desarrollan a través del tiempo, es decir, a lo largo de la vida de una persona. Cuando nosotros nacemos tenemos una estructura, una maduración, vamos viviendo una experiencia a través del tiempo con nuestros progenitores, nos vamos desarrollando, a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo y vamos creciendo y madurando y vamos comportándonos de una forma diferente. Entonces, podríamos decir que tenemos 4 periodos bien amplios: la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Eso estudia la psicología del desarrollo. Cómo el ser humano va cambiando y va teniendo diferentes necesidades de aprendizaje y de interacción a través de demandas que el entorno le va ofreciendo a la persona. Estas demandas le van a generar una afección a la persona, porque la estructura va cambiando, la estructura del cerebro, la estructura de la persona se va modificando. Entonces, a medida que va creciendo, va teniendo diferentes necesidades. Tenemos también la psicología evolutiva, que estudia cómo el comportamiento humano va cambiando, va modificando, como el lenguaje, por ejemplo, como la psicología evoluciona, cómo cambia a través de los años, cómo han cambiado las tendencias de los años 70 a los años 80, a los años 90, y ahora tenemos una sociedad muy distinta. Entonces, lo que analiza la psicología evolutiva es la evolución del ser humano en el tiempo, cómo esta psicología va cambiando. Va cambiando el entorno y a las personas. La psicología forense, otra rama de la psicología, y esta estudia principalmente todo lo que tiene que ver con la justicia penal, los tribunales, los procesos civiles que existen para descubrir algún caso jurídico, algún problema judicial donde haya que investigar, como por ejemplo una persona cometió un homicidio, o cuáles fueron las causas para la persona haber cometido un accidente. Entonces se necesita estudiar la mente de las personas, el comportamiento que llevó a esa persona a cometer, por ejemplo, un homicidio, un femicidio. Tenemos por otro lado la psicología de la salud, que estudia el comportamiento, la biología y el contexto social de las personas, y cómo estos 3 contextos influyen en una enfermedad, por ejemplo, que pueda tener la persona. Por eso en el área de la salud se necesita la psicología, porque un proceso de enfermedad también puede generar una depresión. O sea, las enfermedades se originan por una causa de la mente. La mente, el funcionamiento de la mente, si la mente no funciona bien, va a originar una enfermedad. Y a su vez, una enfermedad desarrollada, como un cáncer, puede alterar el comportamiento de la persona y puede generar una depresión. Entonces, esa rama de la psicología estudia eso, el impacto que se ocasiona en este tipo de enfermedades. La neuropsicología
es otra rama y lo que analiza es la estructura y la función del cerebro en relación con los comportamientos y los procesos psicológicos. Es decir, por ejemplo, hay muchas personas que sufren de lesiones o accidentes, por ejemplo, un derrame cerebral, un aneurisma, un tumor cerebral, y generalmente estas áreas del cerebro que fueron afectadas por un golpe quedan lesionadas y eso genera una secuela. Entonces, para eso necesitamos la neuropsicología para analizar la actividad cerebral del cerebro. Fíjense ustedes que todo el cerebro es una supercomputadora que tiene muchas conexiones y hay una actividad eléctrica en el cerebro que la conecta con el sistema nervioso. Eso se puede ver alterado y para eso usamos la neuropsicología, para analizar cómo el cerebro se afecta y afecta los procesos psicológicos de la mente. Tenemos la psicología ocupacional que se encarga de la evaluación, de la formulación de análisis, de reclutamiento, de recomendaciones a los trabajadores en una empresa, incluso capacitaciones. Un psicólogo ocupacional se encarga de analizar los diferentes tipos de personalidades en una empresa, en una organización, y que es ese perfil que la empresa busca para un cargo determinado se alinea con la personalidad que tiene la persona que va a ingresar a trabajar. Entonces es común en recursos humanos, en selección de personal, tener a un psicólogo laboral o ocupacional, el que se encarga de investigar con el método científico diferentes perfiles de las personas para seleccionar al perfil más adecuado para el trabajo que se necesita en esa organización. Eso genera mayor efectividad, eficiencia y satisfacción laboral. Es decir, es mejor evaluar, medir para seleccionar a la persona para evitar problemas a futuro en la organización. Y por último tenemos la psicología social, que es una psicología que busca analizar principalmente las influencias sociales que repercuten o influyen en ese comportamiento de las personas. Es decir, un psicólogo social, por ejemplo, analiza cómo las personas en un grupo determinado se comportan, cómo es la percepción social que ellos tienen. Es decir, cómo ejercen una fuerza o ejercen un poder sobre otros grupos, cómo esos grupos se conforman y cómo se pueden sacar conclusiones de acuerdo a cómo establecen vínculos. Es común ver hoy en día muchos grupos, por ejemplo, tendencias como grupos, agrupaciones en defensa de los animales, agrupaciones ecológicas, en defensa de la ideología de género, por ejemplo, o la diversidad. Esos grupos comparten tendencias, creencias, patrones de conducta, y eso permite a los psicólogos sociales analizar y sacar conclusiones respecto a cómo esos grupos piensan y cómo van masificando su idea en un contexto. Bien, bueno, eso han sido las partes de la psicología. Las ramas de la psicología son bastante amplias. Es muy interesante el tema porque hoy en día la psicología abarca muchas áreas del sistema en general. Hay psicólogos en muchas partes, se necesitan muchos psicólogos y psicólogas para trabajar tanto en empresas públicas o privadas y son necesarios para comprender mejor este comportamiento humano y poder aportar a esta sociedad.